Bueno, continuando con los tejidos, vamos a ver hoy el tejido conectivo. Recuerdan que de la lectura que hicimos anteriormente, teníamos en el cuerpo 4 tejidos básicos. Entre ellos teníamos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. De estos entonces ya vimos el tejido epitelial y nos vamos a concentrar hoy en el tejido conectivo, que es un tejido muy importante porque está presente en todos los órganos y es el tejido que va a tener entre sus células los vasos sanguíneos. Entonces va a estar llevando la sangre a todo el resto de los tejidos, es decir, el oxígeno, los nutrientes y también llevándose todos los desechos. Del tejido conectivo existen distintas variedades. La primera que vamos a ver se llama tejido conectivo laxo, que quiere decir suelto, relajado, que puede dar lugar a otra variedad que se denomina tejido conectivo denso. Después tenemos al tejido adiposo, que lo vamos a ver hoy. Tenemos también el tejido cartilaginoso, o sea, el que forma los cartílagos. Tenemos también al tejido óseo, que va a formar los huesos. Y finalmente el tejido hematopoyético, que es el tejido que va a estar relacionado con la sangre, porque van a ser todas las células de la sangre, tanto los glóbulos blancos, rojos, plaquetas, etc. Bueno, entonces todas estas son distintas variedades que puede asumir el tejido conectivo. Se pueden sus células transformarse en estas distintas variedades. Hoy nos vamos a ocupar de estas dos, ¿sí? Laxo, denso y adiposo. Bueno, como pequeño repaso de lo que habíamos visto del tejido conectivo, epitelial, ustedes recuerdan que las células epiteliales, si bien podían tener diferentes formas, cúbicas, cilíndricas, planas, eran células que siempre estaban pegadas una con la otra, sin dejar espacios o dejando espacios muy pequeños entre una célula y otra. Esto les daba la característica de poder formar láminas de células continuas, ¿sí? Como es por ejemplo la capa más externa de la piel, que es una lámina continua de células. Así revestir todos los órganos y distintas cavidades. En el caso del tejido conectivo, a diferencia de esto, vamos a ver que las células no están pegadas unas con la otra. Son células que además tienen una forma más bien estrellada, de estrella, y dejan bastante espacio entre una célula y otra. Es decir, no forman láminas. Y otra cosa característica del tejido conectivo es que estas células producen y liberan fibras. ¿Qué son las fibras? Son filamentos, ¿sí?, de proteína, de distintos tipos de proteína que ahora vamos a nombrar, que entonces estas células producen y están ocupando todos esos espacios que dejan entre una y otra. Es decir que las células del tejido conectivo viven en una especie de red, como si fuese la trama de una esponja, y ellas viven ahí agarraditas a esas fibras. Para poner un poco de nombres, las células estas se denominan fibroblastos. Y estas fibras son fibras de proteína, dijimos, que pueden ser de distintos tipos, pero fundamentalmente tenemos a una proteína que se llama colágeno y a una proteína que se llama elastina. El colágeno y la elastina le dan las propiedades que tiene el tejido conectivo, que es el de ser resistente, de resistir a la tensión. Por más que las células están separadas, las fibras
son muy resistentes a la tensión, y la elastina le da propiedades elásticas. Eso hace que los órganos que tengan estas fibras van a ser resistentes, pero a su vez van a ser elásticos. Dependiendo de qué cantidades haya de una o de la otra, el tejido va a ser más resistente o más elástico. Es el caso de la piel, que tiene ambas propiedades. Vieron que si ustedes agarran la piel y la estiran, la piel es capaz de estirarse y no romperse, es decir que tiene mucha resistencia a la tensión, pero a su vez tiene la propiedad de que si yo libero esa tensión, vuelve a como estaba antes, ¿sí? Si yo puedo estirarla, pero vuelve. Esa propiedad de volver a como estaba antes se la da la elastina. Bueno, entonces hasta ahora tenemos como células los fibroblastos. Otras células que pueden estar presentes en el tejido conectivo son células que están relacionadas con el sistema inmunitario. Es decir, que estas no son células propias del tejido conectivo, sino que se forman en otros lugares y vienen al tejido conectivo a quedarse allí. Y son dos. Unas que se llaman, vamos a ponerlas acá, mastocitos, y otras que se llaman monocitos. Los mastocitos son células que están relacionadas con las reacciones alérgicas. Cada vez que en el tejido conectivo aparece alguna sustancia extraña al tejido, estas células son capaces de liberar distintas sustancias, entre ellas una sustancia que se llama histamina, que va a provocar una reacción que se llama inflamación. Me estoy yendo de la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos que todavía yo amigarme con la tecnología. Inflamación, ¿sí? Entonces, los mastocitos, cuando hay alguna sustancia, algún cuerpo extraño en el tejido conectivo, van a liberar esta sustancia que se llama histamina, y esta sustancia va a provocar una reacción de inflamación, que ustedes seguramente la conocen, que es cuando se provoca una hinchazón, un enrojecimiento, un aumento de la temperatura de alguna zona en particular. Caso típico cuando nos pica un mosquito, por ejemplo. Cuando un mosquito nos pica, lo que hace es inyectar saliva en el lugar de la picadura, y esa saliva que inyecta el mosquito es reconocida como algo extraño por los mastocitos, que liberan la histamina y se produce una inflamación de la zona donde picó el mosquito, la roncha, ¿sí? Bueno, las otras células que están presentes, dijimos, son los monocitos. Los monocitos también son células que están relacionadas con la protección o con estar atentas, digamos, a que puedan aparecer cuerpos o células extrañas al tejido conectivo. Y estos monocitos, cuando detectan alguna célula extraña en particular, pueden ser bacterias, parásitos, lo que van a hacer es transformarse, activarse y transformarse en una célula que se llama macrófago, que el macrófago es una célula inmunitaria que lo que va a hacer es tratar de destruir a esa célula extraña, a esa bacteria o a ese parásito que ingresó. El macrófago lo que va a hacer es tratar de, entre comillas, comérselo. Es decir, que lo va a tratar de incorporar y destruir, o sea que es una función inmunitaria, ¿sí? Bueno, y finalmente el otro tipo de célula que vamos a encontrar asociado a esto es la célula adiposa, o lo que habíamos dicho acá, el tejido adiposo, ¿sí? Que son células que almacenan grasas. Estas células del tejido adiposo son células que van a tener un citoplasma grande, y la mayor parte de ese citoplasma va a estar ocupada por una gran gota de grasa. El núcleo de la célula va a quedar relegado a la periferia, es decir,
al bordecito, y todo esto que está en el medio, ocupando casi todo el citoplasma, es una gota que contiene distintos tipos de grasas, ¿sí? Esta grasa va a ser grasa de reserva, es decir, son sustancias que nuestro cuerpo va a almacenar para tener reserva energética, y se encuentra en distintos lugares del organismo que ya vamos a ver en alguna otra clase. Pero estas células pueden formar una capa, ¿sí?, que va a estar formada toda por células de este tipo, ¿sí? Y estas células, si tienen, digamos, una gran cantidad de grasa almacenada, aumentan de tamaño. Cuando esa grasa va siendo utilizada por el organismo, disminuye el tamaño de estas células, ¿sí? Bueno, acá tenemos el gato que se cruza. Otra cosa más que tenemos que ver cómo solucionar. Disculpas. Bueno, entonces, hasta ahora hemos visto lo que llamábamos el tejido conectivo laxo, ¿sí? Para finalizar, vamos a ver qué sería esto del tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso se encuentra en algunos lugares del organismo, como por ejemplo en los tendones y los ligamentos. Tendones y ligamentos que están asociados al sistema muscular y al sistema óseo, ¿sí?, a los músculos y a los huesos. Entonces, es un tejido que tiene muchísima resistencia a la tensión. ¿Cómo está formado este tejido denso? Bueno, está formado de la misma manera, pero tiene solamente fibroblastos y fibras. A diferencia de lo que vimos acá, en este caso las fibras están muy ordenadas, ¿sí? Muy ordenadas en forma paralela, ¿sí?, formando como paquetes de fibras, ¿sí?, que pueden estar en distintas direcciones o pueden estar todas en la misma dirección dependiendo de qué ligamento o qué tendón estén formando. Pero la cuestión es que están formando paquetes bien ordenados. Y las células, los fibroblastos, se ubican también separaditas una de la otra, no tocándose, pero se ubican entre medio de esos grandes paquetes de fibras, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo que forma los ligamentos y los tendones. Como dijimos, están relacionados con los músculos y los huesos. Los tendones son los que vinculan al músculo con el hueso, es decir, los que van a unir al músculo con el hueso, y los ligamentos van a ser estructuras que mantienen unidos a huesos entre sí, por ejemplo en una articulación, por ejemplo en la rodilla, ¿sí? Ustedes habrán oído nombrar alguna vez los ligamentos cruzados. Son ligamentos, estructuras como si fuesen cuerdas que mantienen unidos a los distintos huesos en una articulación compleja como la rodilla. Bueno, eso es todo entonces con el tejido conectivo.